Bien, entonces oficialmente bienvenidos y bienvenidas a otra clase de didáctica general y sobre todo didáctica filosófica, que es la que más nos interesa, ¿verdad? Si nosotros vamos a las primeras clases, a las lecturas que estábamos sugiriendo, a las presentaciones que tenemos aquí, a las reflexiones que dejamos por aquí, están viendo la pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, a las reflexiones que dejamos por aquí sobre qué significa hacer filosofía, para qué sirve, hacia qué va, y sobre todo la pregunta que nos interesa en esta clase, eh, ¿existe una didáctica filosófica propiamente dicha? ¿Verdad? Lo primero es diferenciar la didáctica general de otras formas de entender la didáctica para enmarcarla específicamente al campo de la filosofía, ¿verdad? Entonces, clase 5 asincrónica esta semana, dejamos unos materiales para seguir profundizando, unas fichas de lectura para llegar a la clase 6, y en la clase 6 sistematizamos tres grandes materiales que nosotros vamos a usar, o estamos usando en esta clase. Enseñar hoy didáctica básica para profesores de Carrasco, Gómez Mendoza, Introducción a la didáctica filosófica, y el último material, didáctica para situaciones y contextos de aprendizaje, ¿verdad? Con todos estos materiales, aparte de las pequeñas tareas que nosotros vamos a dejar, la tarea final va a consistir en una planificación didáctica, ¿verdad? Entonces me gustaría que ustedes miren estos materiales rápidamente, algunos capítulos que nosotros vamos a trabajar y que están en la síntesis, en el PPT que yo les dejo también allí. Por ejemplo, eh, el primer texto, ¿verdad? De Carrasco. Nosotros arrancamos con Carrasco y de hecho el, la tarea creo que era a partir de este texto, ¿verdad? Entonces, si nosotros entramos en ese texto, Carrasco, algunos capítulos que nosotros vamos a desarrollar de aquí y que yo les dejo en la plataforma, tienen que ver con los fundamentos de la didáctica, ¿verdad? Si entramos al texto, perdón, no es es otro, evolución de la didáctica hacia una didáctica personalizada, principios y exigencias de una didáctica personalizada, y el capítulo 1, ¿verdad? Fundamentos, que estábamos un poco revisando la semana pasada, y hoy queremos entrar en este capítulo 2, enseñar y aprender metacognitivamente. ¿Qué significa? Los que ya son docentes saben esto, y los que no, vamos a ir entrando despacito, ¿verdad? ¿Qué significa metacognición? ¿Por qué es tan importante cuando hablamos de una didáctica filosófica, ¿verdad? Ese es el tema de esta semana, esa es la lectura que recomendamos esta semana y esa es la síntesis que yo hoy les quiero presentar, ¿verdad? Entonces vamos a usar este capítulo 2 de este libro. Vamos a hablar después de la planificación, sobre todo, a la planificación de la enseñanza para el aprendizaje, y yo les voy a pedir una planificación filosófica en este caso, ¿no? Volveremos a hablar de los objetivos de toda planificación, de los objetivos de aprendizaje, los objetivos educativos conceptuales, los objetivos procedimentales, los objetivos actitudinales, las actividades que se espera se desarrollen, etcétera, medios y recursos y materiales. Todas estas son partes, y por supuesto una estrategia de planificación, de motivación, ¿verdad? Todas estas forman parte de las estrategias de planificación didáctica como tal que todo proceso educativo conlleva, y lo que ya son docentes saben, ¿verdad? Ahora, nosotros queremos aplicar esos procesos a la planificación filosófica específicamente, ¿verdad? ¿Qué significa planificar para una clase de filosofía, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre planificar una clase de filosofía en la universidad, que planificarlo para secundaria, que planificarlo para niños más chiquitos de escuela, ¿verdad? Filosofía para niños? Entonces, eh,
Ese es el camino, hacia ahí nosotros estamos yendo, ese es el objetivo del norte final. Pero antes de todas esas actividades más procedimentales, ¿verdad? Y que va a corresponder a la actividad final, o sea, ese es el examen final de esta asignatura específicamente, ¿verdad? Entonces, antes de llegar a esa parte más operativa, más procedimentales, como decíamos, nosotros también introducimos un debate en torno a cómo hacer didáctica filosófica, ¿verdad? Y de hecho ese fue el debate más grande que introducimos y ese está en este texto que también lo dejamos en extenso allí, pero que vamos a ir desarrollando, que era la pregunta con la que arrancábamos, ¿verdad? ¿Es posible una didáctica filosófica? Ese es el capítulo 1 de este libro de Gómez Mendoza, ¿verdad? Introducción a la didáctica filosófica. Condiciones de posibilidad de una didáctica filosófica fue un poco lo que estuvimos nosotros planteando en las clases introductorias. De hecho, yo les dejé un texto que he visto que compartieron también ahí, al cual quiero volver, ¿verdad? Que era Ingreso a la Filosofía, ¿verdad? Un texto de Ardiles. Bueno, que les dije yo que en esta clase me gustaría discutir lo que encontraron ustedes ahí en ese texto. Didáctica de la filosofía como educación filosófica, didáctica como diálogo, didáctica como fundamentada en los métodos. Bueno, yo quiero repetir algo de este capítulo 1, así como algo del capítulo 2 del otro texto, para que tengamos una idea introductoria de didáctica general y sobre todo didáctica filosófica, ¿verdad? Ya en el capítulo 2, este libro se decanta por algunos métodos de enseñanza filosófica, como la disertación, ¿verdad? Enseñar filosofía y aprender filosofía, paradigmas, etc. Y para esa parte, sobre todo, yo les voy a recomendar este capítulo, mejor dicho, es el capítulo de un libro específico que les voy a mostrar también. Ya están allí, pero lo vamos a ir desarrollando despacito, que es modelos didácticos, como les dije, ¿verdad? Modelos didácticos para situaciones y contextos de aprendizaje, les muestro. Igual yo después les voy a ir dejando los capítulos específicos que vamos a usar, ¿verdad? Pero me parece importante que tengan el texto completo y ya cuando asignemos las tareas vamos a dejar los capítulos específicos. Estoy refiriendo a este texto. Entonces estos tres lo volvemos a dejar en el apartado de la clase de hoy, ¿sí? Este es interesante porque cuando yo les presente el modelo de planificación, les voy a pedir que ustedes opten por uno de los modelos que se van a citar aquí, ¿verdad? Algunos de los modelos que se van a citar aquí, que va a decir aquí en la segunda parte, la planificación didáctica, los modelos didácticos, desarrollo cada uno de los modelos, ¿no? Por ejemplo, aquí se van a citar muchísimo. La clase expositiva, magistral o teórica, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos y ustedes cuando llegue el momento de presentar su planificación, porque les voy a mostrar después, les voy a dejar la plantilla, el modelo de planificación, ustedes van a tener que primero decir si la clase va a desarrollarse en un contexto universitario, un contexto filosófico, alumnos de filosofía, alumnos de secundaria, cuál es la población, ¿verdad? O un curso básico de filosofía para alguna carrera específica. Pero, insisto con esto, tiene que ser planificación de clase de filosofía, introducción a la filosofía o de la ética o alguna rama de la filosofía que ya estén estudiando ustedes ahora, ¿verdad? Estarán estudiando, bueno, conmigo hicieron antropología filosófica o no. Ay Dios. El año pasado estudiamos método de investigación filosófica, ¿verdad? Método. Bueno, les voy nomás adelantando lo que nos espera, ¿verdad? Como para que ustedes tengan el panorama completo de que aquí van a tener que optar por alguno de los modelos, ¿verdad? Desde la clase expositiva o magistral, la lectura y sus variantes, la interrogación didáctica y sus variantes, organizadores de la información para el conocimiento, creativo,
lluvia de ideas, observación, demostración, entrevista, mesa redonda, seminario, congreso, Philips 66, discusión circular, foro, debate, dramatización, etcétera, 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 ¿verdad? Bueno, ahí tenemos un montón de posibles modelos o técnicas, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos introducirnos de nuevo en la temática, no olvidar de lo que hablamos en las clases anteriores y retomar un poco el ritmo, vamos al modelo clásico, ¿verdad? Un modelo expositivo. Vamos a nuestra presentación y bueno, pero antes de esa presentación me gustaría volver al texto de Ardiles, el texto introductorio, motivacional era la intención, pero no sé si les motivó, les abrió la curiosidad. Me estoy refiriendo a este texto introductorio a la filosofía, ¿verdad? Ingreso a la filosofía. Este texto. Síntesis y resúmenes de fichas de diversas fuentes. Bueno, aquí, Aquí si vamos a la última parte de este texto, vamos a encontrar un poco un sumario de los temas desarrollados, ¿verdad? ¿Qué es filosofía? Esa era la pregunta con la que arranca el texto y trata de responder a qué es filosofía, qué características tiene, cómo se ejerció ese oficio, diríamos. Y al final aparece un cuestionario cortito que nos dice sobre la primera y la segunda parte del texto, ¿sí? Etimología de la palabra, del vocablo filosofía. Eso fue lo primero que apareció aquí. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿alguien por allí? ¿Por allí? Sí, se escucha, profe. Correcto. Valor de las palabras, origen histórico de la voz filosofía, su importancia, análisis de la palabra filosofía y sus elementos, el objeto de la sofía, qué tipo de relación implica la filosofía, la búsqueda filosófica, el filósofo y el amor, el mito platónico del banquete, el filósofo y la contemplación, carácter intermedio del filósofo, la admiración y el origen del filosofar, la anécdota de Heráclito comentada por Heidegger, la morada y el quehacer filosófico, la cuarta forma de delirio según Platón, la anécdota de Tales Mileto y su importancia, el filósofo y los problemas del hombre, actividades finalistas e instrumentales, carácter intrínseco y extrínseco al fin de en unas y otras, la libertad de las actividades finalistas, discurso de Sócrates en la apología de Platón y el ocio, la educación y la filosofía que nos interesa sobre todo para esta clase, ¿verdad? El encuentro y el mero pasar. Algún fragmento de este texto alguien compartió en el grupo, así que si somos 14 en esta llamada ahora. Si alguno recuerda algo. Voy a buscar eso que se compartió por aquí. Alguna frase que se compartió por aquí. Un apartado que se compartió. El apartado contemplar significa elevar el espíritu, tomar distancia para observar con mirada atenta y espíritu tranquilo un extenso panorama. Es el acto de la soledad, que no implica aislamiento, y el extrañamiento para ver mejor lo que pasa en el mundo, pues no se puede saber ni ver lo que el mundo es cuando se está confundido en él. Al tomar perspectiva, en cambio, este se sitúa como objectum, lo que está puesto enfrente de, objeto de contemplación, y el filósofo como subjectum, es decir, sujeto contemplador. Cuando se sobrepasa el nivel de las preocupaciones utilitarias para ascender al ámbito de la disponibilidad y la entrega que permite a las cosas
que nos digan lo que realmente ellas son, no lo que nosotros queremos que nos digan. Nuestro espíritu se libera, dispone y entrega a la especulación, de latín speculum, que significa espejo, que refleja como en un espejo el del alma el auténtico sentido del universo. La necesaria soledad del filósofo no es un aislamiento estéril, dice el autor. Así como una atalaya es lo opuesto a una torre de marfil, la contemplación es un conocer intenso y planificador, lo que los griegos llaman teoría, de teorein, que significa ver, inspeccionar, aquel conocimiento desinteresado logrado mediante el examen e inspección. De allí viene inspecto, lo visto o percibido en la inspección de las cosas. Ardiles hace un recorrido etimológico por una serie de conceptos asociados a la filosofía, ¿verdad? Bueno, repercusiones, ¿alguien más leyó este texto? Profe, a mí me pareció increíble ese texto porque realmente el trabajo del filósofo, cuando se aparta, él mira con más claridad todo lo que pasa en la existencia, todos los fenómenos que ocurren en su frente, y a partir de ahí, retirado del mundo, saliendo de esa confusión, él consigue observar mejor con detalles y trata que los fenómenos que ocurren en su frente se expliquen solos. Sí, es un poco la intención histórica de la filosofía, ¿verdad? Esa mirada más amplia, esa mirada más allá de lo obvio, ¿verdad? Esa mirada más allá de lo obvio. Entonces, es una invitación sobre todo a pensar. Uno, si estamos de acuerdo con, más o menos de acuerdo con la definición que nos plantea el autor, o con la mirada que nos plantea el autor de la actividad filosófica en términos históricos. Y segundo, con esas apreciaciones, cómo enseñar hoy filosofía en el siglo XXI, porque la referencia que nos plantea el autor es una referencia histórica, muy griega, ¿verdad? Muy filosofía clásica, muy Sócrates, muy Platón, ¿verdad? Muy anécdota de Heráclito, siglo V antes de la era común. O sea, bien, tratamos de entender esa etapa, esa mirada. Ahora, ¿cómo entenderlo en el siglo XXI, ¿verdad? En el siglo de las redes sociales, en el siglo de la inmediatez, en el siglo de en donde no tenemos mucho tiempo como para hacer ese escape, esa contemplación, ese mundo, ¿verdad? De este mundo. Gil Chung Han, hablamos de este filósofo surcoreano en otras clases. De hecho, él el año pasado, 2023-24, lanzó uno de sus últimos libros, que era justamente Vida Contemplativa. No sé si era Vida Contemplativa o Vuelta a la Contemplación. Elogio de la inactividad. Vida contemplativa, elogio de la inactividad. ¿Eso es de qué año? 2023. Byung-Chul Han es uno de los filósofos que más escribe últimamente, ¿verdad? Surcoreano, radicado en Alemania. Le conocen, publica muchísimo. Asociado a este tema, ¿no? ¿Sí? Aníbal. Sí. Vida contemplativa, elogio de la inactividad. Bueno, él vuelve un poco justamente a los orígenes de la filosofía como contemplación y nos plantea el desafío de nuestro siglo, ¿no? Hoy
elogio de la inactividad. Hoy la inactividad está casi penado socialmente, ¿verdad? De hecho, aquí cuando habla de ocio, educación y filosofía me interesa mucho si es que llegaron a este. Y si no llegaron, no se preocupen porque la lectura no era obligatoria. Y el Eh, profe, el tema de la lectura también, para ser un filósofo, más o menos 600 a 300 páginas teníamos que leer. El dijimos autor. eso, Sí. ¿verdad? Y cómo Eh, eso aplicamos ahora en esta era moderna, ¿verdad? Donde claro, todo es imagen. además, claro, todo es imagen y a lo mejor también la filosofía tendrá que ayornarse, ¿verdad? Hoy en 3 minutos tenés que decir todo. Son Y otras formas de ahí, comunicación. y ahí también para incluir la IA y la neurociencia. Exactamente. Es un nuevo mundo ahora la filosofía contemporánea. Em, ¿Conocen a, cómo se llama? Este, este caricaturista, em, este caricaturista El del argentino, del Reino Unido. eh, Mr. Bean, El que, el que, el que tiene estos audiovisuales sobre el hombre en el planeta, la vida en el siglo XXI, es Tip Kutz. Tip Kutz, por ejemplo, a mí me parece un buen prototipo de filósofo de nuestro tiempo, ¿verdad? Que no escribirá libros. ¿Conocen a Steve Kutz? no, profe. Puede que no, pero puede que conozcan muchos de sus videos, de su canal de YouTube. Ahí Putz. comparto. Sí o sí conocen cosas de él. ¿Cómo se escribe, profe? Ahí te convertí el Sí, profe, suelo ver en las redes sociales. Él había sido. imposible no saber, de conocer sus videos, pero a lo mejor no te acuerdas de él. Por ejemplo, uno de los últimos que está colgado en YouTube es la historia de un desacuerdo. La historia de un desacuerdo. Entonces, eh, muchas de las cosas que decimos en didáctica filosófica y que vamos a seguir diciendo es el método más antiguo de la filosofía y probablemente no va a dejar de serlo, es justamente el diálogo, ¿verdad? Y el diálogo se propicia por medio de la motivación. Entonces, ¿cómo motivábamos históricamente en filosofía? Por medio de una lectura, ¿verdad? Pero hoy tiene mayor efecto un, Una imagen, un meme. un meme, por ejemplo, o un audiovisual cortito, tipo de Steve Jobs, como este, por ejemplo. No sé si conocen, voy a poner, dura 3 minutos. ¿Les sale a ustedes el audio?
Bien, con 3 minutos de Steve Cook te resumís Breve Historia de la Humanidad de Yuval Noah Harari, por ejemplo, ¿ah? Breve Historia de la Humanidad. Harari, un bestseller también de los últimos años. Entonces, a partir de aquí pueden hacer un diálogo filosófico, ¿verdad? Aquí es lo que, a partir de las preguntas fundamentales, ¿verdad? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo con la humanidad? A ver, presentación. Ahora sí. Entonces, resumiendo, hablamos ya de cuestiones introductorias, hablamos de los componentes de la didáctica tradicional, la didáctica moderna. Planteamos la pregunta sobre qué es filosofía y si respondemos a la pregunta qué es filosofía, cómo es posible la didáctica, etc. Tema 2, hablamos de las condiciones de posibilidad de una didáctica filosófica. Dijimos como educación filosófica, ahí había la diferencia de si se puede enseñar a filosofar o se enseña historia de la filosofía. Esas discusiones ya lo planteábamos, ¿verdad? Elementos fundamentales, enseñanza, aprendizaje, maternaje, hecho la lectura, el trabajo giraba en torno al resumen de este texto, ¿verdad? Si es necesaria por 2 aspectos, desde el punto de vista pedagógico y propiamente filosófico, filosofía como diálogo y como, filosofar como diálogo y como filosofía misma, y acá dijimos, si tiene sentido enseñar filosofía, es porque se puede aprender filosofía, ¿no? ¿Y cómo se aprende filosofía? Y allí una de las respuestas fundamentales que decíamos es filosofando, valga la redundancia, ¿verdad? Haciendo filosofía. Y eso exige un camino, ¿verdad? Y entonces lo primero es definir, ¿verdad? ¿Qué es hacer filosofía? Si se trata solo de, como dice mucha gente, de divagar, entonces no necesitas mucho método, ¿verdad? Pero si lo vamos a entender como una disciplina cuya intención fundamental es enseñar a pensar coherentemente la realidad y algún aspecto, alguna faceta de la realidad, entonces habrá que enfocarlo metódicamente, ¿verdad? Desde un lugar, desde alguna circunstancia, y organizar un poquito esa forma de pensamiento, ¿verdad? Entonces acá teníamos varias aproximaciones a la definición de cómo hacer esta actividad, o en otras palabras, cómo enseñar filosofía, tratando de combinar ambas cosas, ¿verdad? La historia de la filosofía por un lado, es decir, enseñar la historia de cómo pensaron los filósofos, y lo más importante, enseñar a que a partir de ahí nuestros estudiantes, puede ser el desafío, ustedes como, o sea, entonces, ¿cuál es el desafío de esta clase? Que ustedes se presenten como profes de filosofía, ¿no? Como profes de filosofía, y que intenten enseñar a un público, y ustedes tienen que elegir cuál va a ser ese público. Va a ser gente en la universidad, va a ser chicos de secundaria, va a ser niños, filosofía para niños, van a ser informáticos, van a ser farmacéuticos, en fin, ¿verdad? Hay que decidir el público al que se van a dirigir ustedes, ¿verdad? Y a partir de allí elegir los recursos fundamentales que les permita una enseñanza significativa, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Esto también ya hablamos la semana pasada. De hecho, el texto o el trabajo que ustedes tenían que hacer era analizar, por ejemplo, esta frase que está aquí, que es de Augusto Salazar Bondy. Les decía yo, es un filósofo peruano que falleció bastante joven en el 75, 76 o 77, ya me olvidé.
77 creo que falleció en un accidente automovilístico, una promesa de la filosofía del Perú. Y allí teníamos esa frase que ustedes tenían que analizar, ¿verdad? En el trabajo que veo que ya la mayoría entregó. La filosofía tiene evidente voluntad de método, que siempre hay un método empleado y propuesto por el filósofo, pero que este tiene mucho único y irrepetible. De allí el problema que presenta la metodología filosófica y la marcada diferencia que en este punto existe entre ciencia y filosofía. Solo por aproximación y como una abstracción didáctica pueden enumerarse y clasificarse los métodos filosóficos, decía Salazar Bondi. Entonces, la pregunta es, ¿existen varios métodos, existen varias formas de enseñar filosofía? Y parece que sí, pero en esencia es una sola. Eso es lo que nos dice Salazar Bondi, porque el filosofar exige un... ¿Sí, Aníbal? Que nosotros podemos hablar de la exposición, del método socrático del diálogo, la lectura y el análisis, el estudio dirigido, etcétera, pero en realidad todo eso puede resumirse en un esfuerzo del intelecto por pensar las circunstancias, ¿verdad? Como decía Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, y de lo que se trata es de encargarme de mi circunstancia, ¿verdad? Otros filósofos van a decir, mi circunstancia es mi realidad, y de lo que se trata es de salvar mi realidad, ¿no? Si no la salvo a ella, no la salvo yo, decía Ortega, si no salvo mi circunstancia, ¿no? Entonces es encargarnos de la realidad. Entonces, obviamente, para fines didácticos nosotros vamos a tener que identificar métodos, ¿verdad?, de enseñanza filosófica. Y el clásico es la exposición, ¿verdad?, filosófico-didáctica o clase magistral, ¿verdad?, demostración filosófica también le llamamos, ¿verdad? Es decir, nosotros presentamos por lo general, y esto pasa casi siempre en nuestras clases, ¿verdad?, clases de historia. ¿Ustedes por dónde están en la historia de la filosofía? ¿Qué ya desarrollaron? Ya desarrollaron los griegos o la filosofía anterior a Grecia, la filosofía del Oriente. ¿Por dónde están en la historia? Una introducción de la historia universal, completo. Desde los griegos hasta Paraguay. Esa es historia general. ¿Y en historia de la filosofía propiamente dicha? Filosofía del Oriente, ya dieron. Todavía no. Filosofía antigua. Normalmente en la carrera de filosofía nosotros tenemos una introducción a la filosofía, después tenemos filosofías más allá de Grecia o simplemente filosofía antigua, y ahí vemos los presocráticos, hasta Platón, Aristóteles, las escuelas socráticas, etc. Después pasamos a la filosofía medieval, y entonces distribuimos el panorama filosófico en pequeñas porciones, ¿verdad? Y eso es tu carrera, básicamente, ¿verdad? Los 5 o los 4 años que dura la carrera. Aprendemos historia de la filosofía, ¿verdad? Hacemos el corte medieval desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, pasamos al Renacimiento, y entonces, ¿qué vemos por lo general en esas clases? Filósofos, ¿verdad? Es decir, Platón, Aristóteles, por decirlo lo más significativo del mundo antiguo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hablar de la ontología platónica, de la ética platónica, de la política platónica. Entonces, ¿cómo que agrupamos? Entonces, cuando vos estudias historia de la filosofía, ya estás buscando, bueno, ¿cuál es la noceología de este autor? ¿Cuál es su ética? ¿Cuál es su antropología? ¿Cuál es su visión de la política? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los filósofos piensan un sistema filosófico. Cuando llegan a la filosofía moderna, van a estudiar, por ejemplo, a Hegel, ¿verdad?, que es un poco el ejemplo de la filosofía sistémica, ¿verdad? Entonces, el sistema hegeliano, ¿verdad?, filosofía del espíritu, filosofía de la naturaleza, la lógica, ¿verdad? Entonces, para entender todo ese sistema, necesitas justamente un profesor que te simplifique la lectura, ¿verdad?
Entonces, allí es que aparece por lo general la exposición filosófica didáctica, ¿verdad? Si esto fuera una clase tradicional, nosotros estaríamos todos en un aula y el profesor en el centro con una pizarra explicándote el sistema hegeliano con un esquema, ¿verdad? Que te facilite la lectura. Tiene su pro y su contra, ¿verdad? Te facilita la lectura, pero por lo general los estudiantes nos quedamos, bueno, y en el siglo en el que vivimos más aún, nos quedamos con ese esquema explicativo, con esa clase magistral, que como dice aquí puede resultar un método útil para la presentación oral sistemática y dosificada de un tema por parte del profesor. Y esas son casi siempre las clases de filosofía, ¿verdad? No digo que esté mal ni que esté bien. Las clases de filosofía, de la carrera de filosofía, chicos, obviamente es difícil trasladar eso a un contexto de secundaria, porque yo sé que hay gente que enseña la secundaria aquí. No sé cuánta gente enseña la secundaria, es profe de secundaria. Ese esquema explicativo de la universidad, donde el profesor nos hace un esquema para explicar el sistema hegeliano y cómo se interconecta, etcétera, probablemente sea difícil trasladarlo a un contexto de secundaria, donde la atención es dispersa, donde los temas son otros, y entonces allí es que entra la didáctica como tal. O sea, la didáctica, que son todos los instrumentos que uno necesita para poder enseñar algo, todos los instrumentos de los que uno se vale para poder enseñar, ¿verdad? El recurso del audiovisual es un recurso también demasiado gastado últimamente, y ustedes saben eso, ¿verdad? El recurso del audiovisual es un tema también gastado. ¿Por qué? Porque todo es pantalla. Probablemente hoy un texto es un poco salir de la norma también, ¿no? Un texto. Bueno, el diálogo ya dijimos, ¿verdad? Una clase de filosofía que no promueva el diálogo, que no promueva la discusión, la interrogante, la pregunta, probablemente es una clase poco filosófica, ¿verdad? De hecho, el fundamento del método dialéctico se halla en la naturaleza misma de la filosofía y se nutre del intercambio de la oposición de las conciencias reflexivas, dice acá. Es decir, la filosofía nace como diálogo, como pregunta, como cuestionamiento. Y el cuestionamiento genera respuestas, que a su vez generan nuevas preguntas, ¿verdad? Y de ahí es que nace esta expresión que usamos siempre, de que en filosofía nos interesan más las preguntas, las buenas preguntas, que las respuestas, porque finalmente no tenemos respuestas definitivas ni certezas absolutas, ¿verdad? Lo que tenemos son respuestas provisorias que se abren a nuevos interrogantes. Entonces, la exposición generalmente está asociada al diálogo, ¿verdad? La lectura y el análisis de texto también es fundamental, o sea, está bien, podemos nosotros ejercitarnos en el ejercicio, valga la redundancia, de pensar la realidad, de discutir, pero si eso no está asociado a la lectura, al análisis de textos, que parten de la consideración según la cual la mejor manera de introducir al joven en filosofía es a partir del análisis de sus propias circunstancias, enriquecida con el aporte del pensamiento maduro de los filósofos. Por ejemplo, yo les decía, ese texto de Ardiles tendríamos que nosotros tratar de compararlo con un contexto actual, ¿verdad? Con un contexto de alguien que va a estudiar filosofía y que va a tener que entender el amor a la sabiduría, ya no en ese contexto griego donde Sócrates sale a la plaza, discute con su gente. Hoy probablemente ese contexto es Twitter, ¿verdad? O Instagram, o incluso TikTok probablemente, ¿verdad? Probablemente más en TikTok que otra cosa. Estudio dirigido, otra opción. El alumno asume un rol protagónico y el profesor se convierte en un asistente de la actividad de aquel con el fin de capacitar el esfuerzo intelectual, capitalizar el esfuerzo intelectual de los alumnos, cultivando habilidades propias del ejercicio filosófico, análisis, formulación de ideas, observación, expresión y argumentación. Las tutorías. Esto, exactamente, así mismo, las tutorías, ¿verdad? Que en algún momento siempre tenemos. Y en la carrera, por lo general, hay estudiantes, por ejemplo, que llevan materias por tutoría, o seminarios también podrían ser los estudios dirigidos, ¿verdad? En donde leemos un tema
y no tenemos, por así decirlo, un experto que nos va explicando, sino que lo que hacemos es entre todos discutir. Esos seminarios son cada vez más escasos y en la carrera tendríamos que tener. Es decir, nos reunimos, puede ser virtual o presencial, pero leemos todos juntos, letra por letra. Yo Nos creo, profe, lleva, ¿sí? estos 4 métodos es un todo, porque cada uno es esencial para nosotros. La Sí, exposición, la mayéutica, el método socrático, el método de lectura, que es muy interesante, como dijo el profesor, que tenemos que leer 600 a 300 páginas. Y el estudio es algo imposible, ¿verdad? Pero por lo menos media hora de lectura al día nos va a ayudar bastante. Y el no, estudio en tutoría. no vendría nada mal, ¿verdad? Bien, esta es la actividad que dejamos y que yo quiero revisar después, algunos indicadores, y la didáctica como actividad del pensamiento, didáctica de la filosofía a la observación interna de la misma filosofía. Este es el tema de esta semana, ¿verdad? Que empezamos el martes y que tenemos que reflexionar esta semana. Didáctica de la filosofía como actividad del pensamiento. Didáctica en los siguientes términos. Contra toda forma de autoritarismo impositivo, potenciará técnicas grupales de descubrimiento, es decir, el profesor de filosofía, ¿no? O el que va a ejercer la enseñanza de la filosofía. ¿Qué buscamos con esto? Dice potenciar técnicas grupales de descubrimiento y de construcción del conocimiento, contra toda forma de autoritarismo impositivo. Su objeto primordial será el desarrollo de la creatividad, es decir, enseñar a pensar sobre problemas buscando soluciones personales. Es decir, y me gustaría que discutamos esta tesis, compañeros, porque aquí entra la radicalidad de la enseñanza filosófica. Joan. Profe, nuestra carrera ya nos avala como profesores universitarios, porque para el filósofo, claro que es importante estudiar didáctica universitaria, pero ahora con todo esto estoy viendo que la didáctica tradicional parece que mata la filosofía. Bien, bien, por supuesto, porque acá lo que se trata es, por eso vuelvo al texto de Ardiles. Todo filósofo o filósofa auténtico, auténtica, decía Ardiles, es siempre constituye un reto y un desafío importante, decía, porque supone el ejercicio de la libertad de pensamiento y el fomento del ejercicio de la libertad de pensamiento, que fomente el desarrollo de la creatividad, enseñar a pensar buscando soluciones personales, pensar con cabeza propia. Pensar con cabeza propia. Entonces es el ejercicio de la tolerancia en las ideas, en el pensamiento, en las ideologías, en un mundo en donde parecía la promesa del siglo XIX era que el siglo XXI sería un siglo mejor, un siglo más abierto, más tolerante. ¿Qué nos enseñó la pandemia, volviendo un poco en términos generales? No sé si nos enseñó a ser más tolerantes con las ideas ajenas, con el pensamiento distinto. Nos volvimos mucho más radicales y al mismo tiempo incluso violentos. Por eso este videíto de Steve Kutz a mí me parece muy significativo, ¿verdad? Dice, un pequeño desacuerdo. Y el final me parece también épico, ¿verdad? Porque evolucionó la tecnología, evolucionamos todos, pero estamos hablando del mismo sujeto, los mismos seres humanos, por así decirlo, el mismo sapiens, el que
continúa a lo largo de los siglos hasta destruir el mundo. Cuando lo destruye, uno parecía que iban a reflexionar, iban a hacer las paces. Cualquiera diría que se iban a abrazar, pero ¿en qué terminó? Siguieron los conflictos. Entonces, la primera pregunta filosófica es: ¿somos por naturaleza despiadados, egoístas, malos? ¿Buscamos nuestro propio provecho y conveniencia? Eso existe, como decían, el gen egoísta. Existe el gen egoísta. Filosóficamente no existe una forma correcta de pensar. Es una ideología correcta. Existen opciones, eso sí. Es muy bueno que nosotros esclarezcamos, nosotros expongamos esas opciones. Pero en términos filosóficos es una opción. Podemos discutir reprochabilidades éticas, pero así como existen las éticas comunitaristas, existen las éticas individualistas, ¿verdad? Y lo que vamos nosotros a identificar es que están íntimamente unidas. La idea que tenemos de ser humano, es decir, la antropología, con las opciones éticas y, por supuesto, las ideas políticas. Van unidas, eso sí. Esa interrelación histórica vamos a encontrar, ¿no? Es decir, lo que pienso que es el ser humano seguramente va a estar muy asociado con las ideas políticas que me parecen convenientes para esa idea de ser humano, ¿no? Es decir, si pienso que el ser humano es por naturaleza egoísta, seguramente voy a estar más cerca de las ideas liberales, ¿no? Si pienso que hay algo salvable de la naturaleza, entre comillas, del ser humano, seguramente voy a estar más cercano a ideas platónicas, utópicas, de comunidades utópicas, etc., ¿no? En fin. Punto de partida. Profesores de filosofía, ¿no? Retos. Actividades propuestas para alcanzar este objetivo de desarrollar la creatividad, enseñar a pensar problemas buscando soluciones personales. Y bueno, este autor nos dice qué actividades sugerimos, propuestas para trabajar, para alcanzar esos objetivos, ¿no? Descubrimiento en equipo, diálogo filosófico inspirado en el método mayéutico, como decía el compañero, técnicas didácticas que fomentan la creatividad y el pensamiento original. Ejemplo, realización de mapas conceptuales, definición de términos, trabajos de investigación, redacción de ensayos y disertaciones filosóficas, torbellino de ideas, comentarios de textos, descripciones fenomenológicas, resolución de problemas, dilemas morales. Sobre todo esto en contexto secundario funciona muy bien. Enseñanza lúdica que permite la expresión estética, visionado de películas, discóforo o análisis de contenido de canciones, por ejemplo, en secundaria también funciona. Diaporama ya es medio antiguo, hoy hacemos análisis de audiovisual simplemente. Realización de guiones cinematográficos, realización de murales, dramatizaciones, comentarios de poemas y obras literarias. Para aprender las ideas con claridad, orden y capacidad de persuasión, considera que las exposiciones orales son el medio más adecuado para hablar con claridad, coherencia, originalidad y elegancia. Son actividades que nos propone el autor para fomentar la creatividad y sobre todo la capacidad de pensar la realidad, porque en primera y en última instancia lo que estamos buscando es la capacidad de análisis, ¿no? Y eso se aprende. O sea, aprender a pensar es un ejercicio. Así como aprender a interpretar textos es un ejercicio. Es lo que yo le decía, por eso es importante los seminarios donde letra por letra uno empieza a leer y discutir, ¿verdad? Esto que hacíamos en el tercer grado, yo siempre les digo a mis alumnos y que parece que nos olvidamos, ¿verdad? Entre sacar la idea principal y la idea secundaria, sintéticamente, de modo coherente. Se viene el cambio de clima, parece. No sé cómo están por sus barrios. Si me quedo sin internet, te pillata hoy. Punto 1, ¿verdad? Punto 2, de la didáctica de la filosofía a la observación interna de la misma filosofía que decíamos, ¿verdad?
En la perspectiva de Ignacio Susquiza, la posibilidad de ser de una didáctica de la filosofía necesita plantear previamente algunas tesis iniciales a saber. Tesis iniciales. 1. Cualquier planteamiento de la enseñanza de la filosofía debe hacer referencia a la situación de la asignatura en el conjunto del currículum que le permite realizar una reflexión acerca de lo que la filosofía puede aportar al estudiante, ¿verdad? Es decir, obviamente estamos en un contexto de todo el currículum que hay que pensar, ¿verdad? O sea, la filosofía siempre se hace en un contexto determinado. En secundaria, por ejemplo, cada vez está más cortada la posibilidad filosófica, ¿verdad? Antes se enseñaba filosofía en el primero, en el segundo y en el tercer curso de la media, sexto curso, mejor dicho. Después se quedó en el segundo y en el tercero de la media y últimamente solamente en el segundo. Solamente en el segundo. Y solo algunos bachilleratos. Es decir, la inmensa mayoría ya no da filosofía. ¿Alguien levantó la mano? Buenas tardes, profesor. Sí, justamente te quería preguntar esa parte. Solamente en los colegios científicos se desarrolla filosofía en el segundo y son 2 horitas nada más. Y en los Eso. colegios técnicos nada de filosofía. Pareciera que el protagonismo de la filosofía para el ministerio no es prioridad. Y esto ayuda muchísimo a los estudiantes, incluso en área de matemática, pueden desenvolverse mejor si aplica bien ese razonamiento. Correcto. El sistema filosófico disminuye la autonomía filosófica. Más que disminuye, yo creo que intenta. O sea, lo que tenemos que entender es cuál es el aporte de la filosofía en cualquier estudiante en aprender a ejecutar mejor actividades. O sea, un ingeniero que estudia filosofía se supone que va a ser un mejor ingeniero. Un abogado que estudia filosofía se supone que va a ser un mejor abogado. Ahora, ¿qué miedo tenemos o se tiene o qué conciencia se tiene? Esto es por obra y por omisión también a veces. ¿Por qué? Porque hay un estigma sobre la filosofía, sobre la inutilidad de la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía? Siempre es la pregunta recurrente. Que yo les dejé también ahí en las clases introductorias. ¿Para qué sirve lo que no sirve? Eso, correcto. ¿Para qué sirve lo que no sirve? Y ahí decíamos algunas cosas. En varios colegios privados acá, yo soy de Ciudad del Este y pasando la frontera en Foz, por ejemplo, a partir del kinder ya dan filosofía. Claro. Y nosotros nomás acá en el sistema ya sabemos cómo es. Claro, porque si nosotros entendemos la filosofía como esa actividad que ayuda a pensar, entonces todas las áreas de nuestra vida deberían pensarse filosóficamente, ¿verdad? La filosofía como no, entonces diríamos no necesariamente un valor en sí mismo, sino sirve para aplicar a otras áreas, ¿verdad? Estudiaríamos filosofía aplicada, ¿verdad? Aplicada a las matemáticas, aplicada a la ingeniería, aplicada a todos los ámbitos, ¿no? No necesariamente tendríamos que ser todos filósofos, sino entenderlo como una herramienta. Ahí cambió la perspectiva, ¿verdad? Pero en esencia volvemos a lo mismo, sirve para situarnos ante la realidad, sirve para resolver problemas, ¿verdad? Que es lo que cada uno de nosotros hace en sus diferentes ámbitos de actividad.
resolver problemas en la ingeniería, en las construcciones, etc. ¿no? Bueno, vamos a resumir porque hay demasiado ruido acá y no les escucho, y yo apenas me escucho. Tercera cuestión. Papel y función del profesor de filosofía se asimila al de una figura conceptual. Esa función no puede dirimirse solamente con planteamientos curriculares o psicológicos, donde todo el profesor de filosofía deberá ser un filósofo que lleva a cabo una actividad filosófica. Su función, observar y traducir. Creador de estímulos conceptuales que desarrollen en sus alumnos algunos de los niveles propios de la reflexión filosófica. Es decir, si no hay pasión, si no hay vocación, incluso podríamos decir filosófica, es muy difícil también enseñar lo que no se ama. Enseñar no solo lo que no se entiende, sino lo que no se ama, ¿verdad? Y enseñar filosofía, plantear el reto kantiano que establece la equivalencia entre enseñar filosofía y hacer filosofía. Importantes consecuencias sobre el contenido de la enseñanza filosófica. Exige la elaboración de una teoría de las pasiones filosóficas que debe encontrarse en el origen de todo planteamiento activo de la enseñanza de la filosofía, ¿verdad? Es decir, hacer filosofía, escribir libros, escribir artículos, hacer disertaciones sobre un tema que nos interesa, enseñar también forma parte de la misma actividad, ¿no? Como decía Ardiles, búsqueda y encuentro que están siempre en constante tensión dialéctica, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, función básica del profesor o profesora, hay que decir, de filosofía, observar, traducir y crear estímulos conceptuales. La clase de filosofía como laboratorio conceptual, nos dice nuestro autor. Es decir, se trataría de una teoría de la sensibilidad filosófica que tome en cuenta las condiciones concretas del curso y del aula de filosofía, ¿verdad? Esto también es importante, ¿verdad? La planificación siempre se da posterior a que uno tiene un conocimiento del contexto, ¿no? La realidad de los estudiantes, etc., ¿no? Simulación y traducción, nos dice, encierra momentos de repetición y creación que anulan todo mecanismo o linealidad de los planteamientos. Es decir, la realidad misma va definiendo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando se plantea preguntas sobre si existen filosofías regionales, ¿verdad? Pues ya vamos a entrar en eso. La clase de filosofía como laboratorio conceptual, decíamos, ¿verdad? ¿Qué supone esto? Que el rigor de los programas no puede nunca traducirse en la imposibilidad de transformar una clase convencional de filosofía, sino en una exigencia mayor de creación e imaginación a la hora de diseñar un curso. Mi propuesta, dice el autor, considera una serie de elementos que pueden contribuir a la transformación de una clase convencional de filosofía en una clase considerada como laboratorio conceptual. Entre los instrumentos más importantes de esta transformación debe tenerse en cuenta 1. Operaciones conceptuales básicas, 2. Técnicas de grupo que ayudan al trabajo con el sujeto colectivo de la clase, rudimentos de lógica, de preguntas o lógica informal, fuentes de información y constitución en una biblioteca elemental, elaboración oral y escrita del discurso de los alumnos. Por ejemplo, yo cuando enseñaba filosofía en secundaria, teníamos una actividad anual que eran los coloquios filosóficos, ¿no? Entonces, establecíamos áreas temáticas y cada estudiante tenía que presentar un ensayo en una de las áreas temáticas y hacíamos un concurso, ¿verdad?, de ensayos sobre las diferentes áreas. Lo corregíamos en las clases, lo discutíamos y los mejores ensayos pasaban a ser expuestos ese día en una jornada que le llamábamos el coloquio. Pocos minutos de exposición y discutíamos con todo el público, ¿verdad? Y los que pasaban a hacer esas disertaciones, ya ese era su examen final, ¿no? Ya no rendían con sus compañeros, ese era su examen. Y se convertía justamente en un laboratorio conceptual, como decíamos, porque primero les servía como evaluación final, ya no pasaban por el examen convencional, y segundo, era un espacio donde se podían discutir temas que tienen que ver con la realidad de los estudiantes en sus diversas facetas, ¿verdad?
hoy en día, desde las redes sociales hasta alguna realidad política importante, pero circunscrita en un contexto, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Epistemología, ética, y dentro de ética puede entrar bioética, ética ambiental, etcétera, ¿verdad? Y era una cosa interesante. Lo hicimos crecer un poquitito. Llegamos incluso en la Universidad Católica a crear un concurso de ensayos a nivel nacional, pero bueno, la idea no prendió más allá de Calle Última. Eso también es complicado, ¿verdad? Y modo de comentario, profe. Modo de comentario. Sí. Parece a la serie Sapere Aude. Merlí. Bueno, ahí tenés. Yo les digo siempre a los profes nuevos de filosofía, implementen algo de ese recurso que utiliza Merlí para llamar la atención, captar la atención de sus estudiantes, ¿verdad? Tampoco sean muy literales con Merlí, porque a lo mejor vamos a tener problemas en nuestro contexto, pero Merlí motiva, Merlí inspira, ¿verdad? Inicialmente al menos, ¿verdad? Esos primeros 2-3 minutos de la serie son clases, si logramos mantener esos 2-3 minutos en nuestras respectivas clases, me parece que vamos a estar por buen camino. Y a partir de acá lo que nos queda es enseñar y aprender metacognitivamente, que les dije yo era el tema que nosotros queremos plantear, ¿verdad? ¿Qué significa metacognición? ¿Verdad? El conocimiento del qué, cómo, por qué y para qué enseñar y aprender, así como las experiencias, su eficacia se denomina metacognición de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Es volver a pensar, que el estudiante piense sobre su propio proceso de aprendizaje, cómo aprende. Y nosotros como profesores, ¿cómo enseñamos? Enseñar y aprender. Enseñar a aprender. Introducción a la metacognición es el libro que vamos a seguir en este capítulo, ¿verdad? El estudio de la metacognición es el esfuerzo por penetrar en la mente del estudiante mientras realiza tareas escolares o trata de aprender. Descubrimiento de eficiencias en habilidades básicas del aprendizaje que subyacen en la raíz del bajo rendimiento escolar y diseño de nuevas formas de estudiar. Enseñar a aprender a aprender. Ese es el punto. Enseñar a aprender, que es lo mismo que enseñar a pensar pensando, ¿verdad? Entonces, metacognición tiene mucho que ver con la enseñanza de la filosofía. Y por eso, como alguien dijo por allí, se fomenta mucho la filosofía desde niños, ¿verdad? Conceptos filosóficos, ¿verdad? A lo mejor los niños no son conscientes de que están aprendiendo filosofía, pero están aprendiendo a filosofar, a pensar sobre y conocerse mejor, por ejemplo, ¿verdad? Es un punto importante, ¿verdad? Cosas que le hacen sentir bien y a partir de allí reconocer sus emociones, identificarlas, pensar en ellos, es decir, aprender a pensar, pensando. Lo mismo se trata aquí, aprender a aprender, aprender a aprender. De hecho, es uno de los pilares de la educación de la UNESCO, ¿verdad? Y en Paraguay hablábamos también en los años 2000 de aprender a emprender, ¿verdad? Entró muy fuerte el concepto de emprendedurismo. En teoría, los chicos de la escuela tienen que salir todos emprendedores. Bueno, entonces aquí que vamos a tener, y ese texto yo les dejo, pasos a seguir en toda actuación metacognitiva estratégica, ¿verdad? Conocer nuestras operaciones o procesos mentales, saber escoger y utilizar estrategias para mejorar esas operaciones y procesos mentales, poseer la capacidad autorreguladora y tipos de estrategias didácticas, ¿verdad? Diferenciadas en métodos, técnicas y procedimientos, ¿verdad? Estrategias didácticas, dijimos esto y lo repetimos, son todo acto que favorezca el conocimiento, ¿verdad? Todo acto que favorezca la atención, la motivación y por lo tanto el aprendizaje. Lo podemos identificar en métodos, es decir, obra de una manera ordenada y calculada para alcanzar unos objetivos previstos, ¿verdad? Pues método, camino que voy a seguir. Y en ese proceso elijo técnicas, ¿verdad? O acciones más o menos complejas que pretenden conseguir un resultado conocido y que son exigibles
para la correcta aplicación de un determinado método, ¿verdad? Métodos siempre, y esto en investigación sabemos, asociado a los métodos siempre están las técnicas y a partir de allí los procedimientos o la manera de desarrollar determinada técnica. Entonces, hay que identificar en las estrategias la parte metódica, la parte técnica y la parte procedimental, ¿verdad? Y aquí tenemos hacia una metodología operativa y participativa. Que se aprende o no, que se aprenda o no, dependerá de lo que haga y de cómo se enfrente con su tarea de aprendizaje cada estudiante. Que cada estudiante aprenda o no aprenda dependerá de lo que haga y de cómo se enfrente con su tarea de aprendizaje. Y ese es un poco el desafío de aprender o enseñar a aprender, ¿verdad? Romper con la lógica de la didáctica tradicional memorística, ¿verdad? Usted tiene que aprendérselo de memoria para repetirlo en el examen. Entonces no lo aprendió, ¿verdad? Si no sos capaz de reproducirlo por otros medios, entonces no aprendimos. Y aquí tenemos la diferencia un poco en contextos de didáctica tradicional y didáctica moderna o participativa operativa, ¿verdad? Promover el saber, poseer el saber, enseñar a aprender, toma decisiones por sí mismo, crear responsabilidades en los alumnos, enseñar a tomar decisiones, escuchar, hacer hablar, utilizar técnicas de grupo, proponer objetivos y planificar con todo el grupo, preocuparse por el proceso grupal, trabajar con el grupo, estimular, orientar, tranquilizar. Métodos tradicionales pasivos. Posee el saber. Lo da hecho. O sea, damos de hecho que poseemos. A ver, Freire, ¿saben? ¿Conocen algo del método Freire y su visión de la educación tradicional? Dice, bueno, el profesor sabe, el alumno no sabe. Entonces, él le llama a ese proceso de educación bancaria. Es decir, voy al banco y deposito mi dinero porque pienso que va a estar resguardado allí. Bueno, el profesor deposita los conocimientos en la mente del estudiante. El concepto moderno, empirista de la tabula rasa. Es decir, venimos como tabula rasa, decían los empiristas. No tenemos, hoy con la neurociencia sabemos que eso es una falacia, ¿verdad? De que ya tenemos demasiados estímulos que recibimos en el vientre de nuestra madre incluso. Se hace escuchar, abusa de la explicación. Eso estamos haciendo aquí, justamente. Yo hablo, ustedes escuchan. Educación tradicional. Marca él solo los objetivos y hace los planes, ¿verdad? Bueno, yo les presenté todo lo que hay que hacer y ustedes, en la medida en que logran hacerlo, son calificados en función a eso, ¿verdad? Se preocupa excesivamente de la disciplina por la facilidad con que se cae en la indisciplina, califica solo, sanciona, intimida. Y ustedes me van a decir, podemos discutir esto y dejamos por aquí, ¿sí? Educar para la democracia, para la ciudadanía democrática. Es difícil. Educar para la ciudadanía democrática no es fácil. Es mucho más fácil que el profesor diga, bueno, estos son los objetivos, estos son los procedimientos y esta es la evaluación. A mí me pasa siempre, sobre todo antes, cuando establecía una serie de criterios y le decía, bueno, podemos irnos por acá, pues podemos irnos por acá, pues también podemos irnos por acá. ¿Qué les parece a ustedes? Votemos. Y, oh prodigio, ¿qué es lo que pasaba en la generalidad de los casos? Me decían, profesor, ¿por qué es demasiado complicado? Decir nomás qué es lo que tenemos que hacer. Establece vos y ya está. Y le decía yo, a ustedes les gusta entonces la dictadura, no quieren vivir en democracia. Y empezaba la discusión, ¿verdad? Y empezaba la discusión. Bueno, resonancias por aquí, hasta aquí ahora. Enseñar a pensar en la escuela. Bueno, en fin, hay demasiados textos sobre enseñanza filosófica, sobre su importancia, pero todo gira en torno a pensar la realidad, aprender, o mejor dicho, enseñar a pensar.
Y enseñar a pensar, les digo, metódicamente. O sea, a veces nosotros nos quejamos de que los jóvenes no piensan, de que los jóvenes no reflexionan, de que los jóvenes no entienden lo que leen, pero les enseñamos a entender lo que leen, les enseñamos a pensar, nos preocupamos por su propio pensamiento, les enseñamos a expresar sus ideas, sus pensamientos, sus emociones. Y no es fácil, siempre es más fácil que otros nos digan lo que tenemos que hacer. Y ahí yo les recomiendo, creo que ya lo dijimos y voy a cerrar con eso, que es la ilustración de Immanuel Kant, texto de 1784. 1784. ¿Qué es la ilustración? Y alguien dijo por ahí, la serie incorpora la frase, es una frase latina que Kant lo toma, ¿verdad? El sapere aude, ¿verdad? No, sapere aude ya es la continuación, ¿verdad? Sapere aude es Merlí 2. Atrévete a pensar por tu propia cabeza, decía Kant. Atrévete a pensar con cabeza propia. Y decía, es más fácil, nadie quiere pensar, decía él, ¿no? Es más fácil irte al médico que te dé la receta, irte al nutricionista que te dé la... No digo con eso que no hay que hacerlo, ¿verdad? Irte al cura que te da el consejo, dice, y termina en una frase, y ya te doy la palabra, Aníbal. Dice, si puedo pagar, no necesito pensar, decía Kant. Otro tomará por mí esa tediosa tarea. Si puedo pagar, no necesito pensar. Aníbal. ¿Y qué dice la neurociencia sobre filosofar modernamente? Ya que, como dijiste hace rato, esto es un ejercicio, la mente tiene que estar ejercitada, ¿verdad? Ya que hoy día la mente no está ejercitado para filosofar. ¿Qué opina la neurociencia sobre esto? No, lo que habla actualmente son de las conexiones neuronales, de los procesos mentales, sobre todo, ¿verdad? De las situaciones que impiden o favorecen la posibilidad del pensamiento. Nosotros vivimos sobreexpuestos a la información. Ese es un gran problema del que hoy en día se habla, ¿verdad? La cantidad de millones de información que recibimos a diario y que la mente se niega a pensar porque le sobrepasa, le sobreabunda. El Sobreestimula. desafío es esa sobreestimulación, exactamente desde chiquititos. Desde chiquititos. Entonces, dejamos pasar. Entonces, un desafío filosófico es poner algo de criterio para identificar justamente con qué informaciones nos quedamos o cuáles son más importantes de análisis y otras dejarlas pasar, ¿verdad? Como un río, como el río de Heráclito, ¿no? El constante devenir. Bueno, aportes, preguntas. ¿Cuál es la actividad final? Una planificación de una serie de clases, no me acuerdo cuántas clases, creo que eran 5 por ahí. Hay que planificar. Voy a ir subiendo ya esos materiales para que vayan mirando qué específicamente es lo que vamos a hacer, porque en esta modalidad se corta mucho. Creo que en breve nosotros ya tenemos que cerrar otra vez este módulo, esta asignatura. Así que tengo que dejarles ya ahí el ejemplo, el modelo de planificación. Los que ya son, como les decía, docentes, les va a ser muy fácil. Los que todavía no, van a... Pero bueno, ya lo vamos a proyectar en clase y lo vamos a ir viendo despacito. ¿Algo más? ¿O al contrario, algo menos? Algo menos. Bueno, dejamos por aquí por hoy, ¿sí? Nos seguimos leyendo. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Muy bien. A ustedes. Gracias, Que sigan profe. bien. Gracias a ustedes. Vamos a cortar esto.